Vamos a hablar en el día de hoy acerca de una fe gigante. Hebreos capítulo 11 dice la palabra de Dios, para refrescar nuestra memoria, que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y la palabra que más me llama la atención es: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. La gente del pasado, mis hermanos, fue aprobada por su fe. Esto es muy importante prestarle atención. No fueron aprobados por su sexo, no fueron aprobados por su clase social, no fueron aprobados por la manera en que vestían, no fueron aprobados por su cultura, fueron aprobados por su fe. Y la fórmula hoy en día, ¿qué cree usted? ¿Que ha cambiado? La fórmula no ha cambiado. Todavía el Señor nos aprueba por nuestra fe. Y eso es una verdad como un templo que hay que prestarle mucha atención. Yo voy a ser aprobado delante de Dios por mi fe. Yo no sé si usted recuerda a los ladrones en la cruz que aparecen en el Evangelio de Lucas capítulo 23. Dice que uno de los criminales allí colgados empezó a insultar a Jesús y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Si tú eres el Cristo, si tú realmente eres la persona que dices ser, este es el momento para demostrarlo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvanos de esta cruz, bájanos de esta cruz, demuestra tu poderío. Pero el otro criminal los reprendió y le dijo: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y esto me remonta a mí al ejemplo de Abel y Caín, y sigue ocurriendo hoy en día. En el mundo existen dos clases de personas: los que creen y los que no creen. No se complique su vida. No piense que existe un montón de clases de personas. Son dos clases de gente: los que tienen fe y los que no tienen fe. ¿Qué razón tenía este ladrón de la cruz para creer en Dios que el otro no tenía? ¿Había alguna otra razón? Tenían las mismas razones. Estaban los dos colgados allá en esa cruz, y uno decide ver las evidencias, la misma que había visto todo el mundo: el que Jesús caminaba, el que Jesús sanaba, el que Jesús resucitaba a los muertos. Pero hubo uno que, aunque lo tenía al lado, y préstele mucha atención a esto, mire, hay mucha gente que puede verlo a usted flotando y como quiera ellos no van a creer. Hay gente que pueden ver resurrección de muertos aquí y al otro día no van a creer. Van a decir: eso fue un truco. Este individuo tenía todas las pruebas del mundo para creer, pero él decidió. Diga conmigo: él decidió. Es una decisión. No busque más. Lo que Dios ha hecho es suficiente. Decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: déjenme decirle algo importante. Miren, no hay excusa para no creer en Dios. ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza yo me he revelado al ser humano. Poníamos el ejemplo del perfume. Este universo huele a Dios. ¿Por qué huele a Dios? Por el diseño que hay, por las flores, por cómo está diseñado todo. Todo huele a Dios. Entonces el que quiere encontrar pruebas las encuentra. Solo sale a caminar y dice: esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios. ¿Sabes qué? Le voy a creer al Señor. Este ladrón de la cruz decidió creer, pero el otro decidió irse a una eternidad sin Cristo. ¿Qué contó? Contó su fe. Lo que cuenta es tu fe. Si usted se le va a olvidar este mensaje, no se le olvide eso. Lo que cuenta es mi fe. Lo que cuenta es su fe delante de Dios. Dice que por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, un hombre de avanzada edad, una mujer estéril, recibió fuerza para tener
hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Esto para mí es muy importante porque a mí me da a entender esto, que Abraham no era un individuo que basaba su fe en acontecimientos selectivos. Él basaba su fe en que Dios era fiel. Esto es tan importante entenderlo. Que si Dios no me sana el hijo, entonces no le creo. Que si no se da el asunto del trabajo, entonces no le creo. Que si no se dan los papeles, entonces no le creo. Eso es una fe que depende de acontecimientos selectos, de cosas circunstanciales. Estos tipos, hermanos, aparecen en esta lista de la galería de la fe. ¿Usted sabe por qué? Fue porque su fe trascendió. Su fe no se quedó simplemente basada en acontecimientos selectos. Abraham dijo, ¿sabes qué? Es difícil, la palabra habla y dice que se rieron cuando el ángel le vino a dar la noticia. Se rieron porque dijeron, wow, estamos viejos, yo soy estéril. Pero Abraham no duró mucho para discutir eso en su mente y dijo, pero Dios es fiel. No veo nada, pero Dios es fiel. Este hombre viene de una genealogía de hombres que son borrachos, que son malos, que no se arreglan, pero Dios es fiel. Este matrimonio está rodeado de un montón de mañas, pero Dios es fiel. Esta ciudad, aquí las iglesias no avanzan, no crecen, pero Dios es fiel. En este trabajo a nadie le dan aumento, pero Dios es fiel. Esta situación está color de hormiga, pero Dios es fiel. Saco mi fe entonces de acontecimientos selectivos y me salgo de ese grupo. ¿Cuántos se quieren salir de ese grupo en el día de hoy? Una fe basada en acontecimientos selectivos. Si me sana, creo. Si veo milagro, creo. Abraham no era así. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros leemos en el día de hoy la historia de estos tipos y vemos el desarrollo completo y vemos la historia del final. Pero se nos olvida que estos tipos duraron toda la vida esperando una promesa. ¿Qué tiempo duró Abraham esperando por esto? Toda la vida. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vas a ser padre de multitudes. Pero Abraham no vio eso de una vez. Abraham no vio eso a los 5 años, ni a los 10 años, ni a los 20 años, ni a los 30 años, ni a los 40 años. Lo vio cuando no le quedaban fuerza. Lo vio cuando para el ser humano era imposible. ¿Cuánto tiempo esperó Noé? Toda una vida. Pero nosotros contamos la historia de Noé y decimos, ese tipo era tremendo, porque estamos contando la historia basado en el acontecimiento final. Pero para ellos, delante de Dios, lo importante era que ellos tenían una fe que no estaba basada en acontecimientos selectivos, sino que ellos se habían abandonado a la fe. Diga conmigo, abandonarse a la fe. Y en ese proceso de abandonarme a la fe hay altos y bajos. Hay cosas que no se dan y hay cosas que pueden atentar para que yo abandone a Dios. Pero como yo he invertido en una fe gigante, no voy a abandonar al Señor. Voy a seguir fiel, voy a seguir firme, porque Dios es fiel. Dígalo por favor, diga, Dios es fiel, aleluya. Puedes tener 0 posibilidades para algo. Se te puede haber acabado el tiempo, pero si tienes fe en Dios, Dios te dará fuerzas y verás el cumplimiento de sus promesas. Dice que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, y aquí se le complica, dura toda la vida para ver el cumplimiento de la promesa, e inmediatamente entra en prueba después de unos años. Dice que ese Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. Es como que si nosotros le digamos al Señor, Señor, pero no es suficiente. Me probaste por 90 años esperando para el cumplimiento de una promesa. No, usted no ve ese cuestionamiento en Abraham, porque tenía una fe gigante. Dice que fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Y a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac,
Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Mire, hay gente a veces que cuando las cosas se complican dice, es que no puede ser de Dios. Usted no sabe las veces que personas, porque algo no se da en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en todos los años, empieza a cuestionar y a decir, es que no puede ser de Dios, porque si hubiese sido de Dios no te pasa eso. Si hubiese sido de Dios prospera al otro día. Si hubiese sido de Dios crece de una vez. Si hubiese sido de Dios ese negocio prospera al otro año. Eso es mentira. Lo de Dios es de Dios aunque se tarde. Aleluya. Puede tardarse todo el tiempo del mundo, pero hace falta gente con fe gigante. Hace falta gente que crea más allá. Hace falta gente que no esté basando su fe en acontecimientos selectos. Abraham decía, ¿sabe qué? Yo no voy a cuestionar a Dios. Dios me dio una promesa de que yo iba a ser padre de multitudes. Se tarda casi 100 años para darme la promesa, para que se cumpla, para darme el muchacho. Ya me los da. Y entonces cuando el muchacho está grandecito, que está a punto de casi casarse, entonces me está probando, me lo quiere quitar. ¿Usted no ve ese relato aquí? Ese no es el relato que usted ve. Usted ve un Abraham con una fe a prueba de todo, como dice la canción. Usted ve un Abraham firme. Usted ve un Abraham que dice, ¿sabe qué? Dios es fiel. Yo no sé cómo él lo va a hacer, pero yo sé que si él se lleva a Isaac, él tiene el poder para resucitarlo de la muerte. Señores, por Dios, qué increíble es esto. Qué impresionante es esto. La clave del éxito de la fe de Abraham es que él basó su fe en la persona de Dios. Diga conmigo, la persona de Dios, y no en acontecimientos selectos. Por favor, déjeme decirlo de nuevo. Hay gente que está detrás de la sanidad y no está malo. Esta es una iglesia que en sus 16 doctrinas fundamentales contiene una doctrina dedicada solamente a hablar de sanidad divina. Creemos en sanidad divina. Hemos visto la sanidad divina. Pero es tiempo de que la gente se salga del rinconcito de que para que Dios esté, tiene que sanarse. Ay, volaron los amenes. ¿Y si Dios no quiere sanar? ¿Y si Dios no quiere hacerlo en el momento? Hay mucha gente que abandona la fe porque las cosas no se le dan como ellos quieren. Hay mucha gente que le corre a la fe. Hay mucha gente que maldice a Dios. Hay mucha gente que le da la espalda a Dios porque las cosas no se dan como ellos quieren. Pero sin embargo, la clave de estos tipos que nosotros hablamos tanto de ellos y que supuestamente no se inspiran, la clave del éxito de su fe es que ellos basaban su fe en la persona de Dios, no en los acontecimientos que puede producir ese Dios. Porque ese Dios puede decidir no producir ese acontecimiento en algún momento. Voy a dejar de creer entonces. Voy a dejar de tener fe. Hay un cantante de música americana que canta con Jesus Culture. Usted ha escuchado la canción que dice I believe in you, I believe in you, you're a God of miracle. Chris Kiala, una canción famosísima en el mundo americano. ¿Usted sabe por qué Chris Kiala escribió esa canción? Porque él, cantando por todo el mundo con Jesus Culture, que es un grupo famosísimo americano de adoración, él le pedía a Dios, y él guiando a la gente, y él viendo sanidad en la vida de otros. Y él, por más que le clamó a Dios, su hijo murió. Y él se sintió tentado a la idea de renegar contra Dios. Y tú sabes lo que él hizo. Él hizo lo opuesto.
Él dijo: Dios es un Dios sanador aunque no me haya sanado a mi hijo. Dios es un Dios sanador aunque mi hijo haya muerto. Yo voy a escribir y a seguir declarando que Dios sana, porque Dios sana no solamente porque me sana a mí. Dios sana porque su palabra dice que Él sana. Fácilmente nos enamoramos más de los regalos o algo que Dios hace en un momento que de Dios. Dios es bueno y generoso, pero tenemos que tener cuidado de no enamorarnos solo del Dios que siempre tiene un regalo en la mano para nosotros. La fe gigante, hermanos, funciona con o sin. ¿Se atreve a decirlo conmigo? La fe gigante funciona con o sin. Por la fe, dice el libro de Hebreos, que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Muy importante esto para los padres, para nosotros los padres. Tal era la fe del papá, que así también fue la fe del hijo. El hijo siguió creyendo en la promesa de Dios, se la llevó a su lecho de muerte y en fe bendijo a sus dos hijos. Como el papá creyó en una promesa que Dios le entregó, que el papá no la vio cumplirse completamente, se la transmitió al hijo y el hijo la abrazó. Pero el hijo tampoco la vio. Pero ¿qué le hizo el hijo? Que el hijo, aunque no la haya visto, préstele atención a esto, aunque no la haya visto, diga conmigo, aunque no la haya visto, no dejó de seguir declarando. Él siguió declarando y agarró a sus dos hijos y lo bendijo y le dijo: esto es lo que Dios dijo que va a hacer. Yo no lo he visto, mi papá no lo vio, pero Dios es fiel y aunque yo no lo vea, Dios lo va a hacer. Entonces en fe declaró sobre la vida de sus hijos y adoró apoyándose en la punta de su bastón y los bendijo. Cuántas generaciones que se van degradando porque algo no sucede en su tiempo y entonces tiran la palabra de Dios por el piso y dicen: yo no lo he visto, y como yo no lo he visto, yo no voy a seguir propagando las grandezas de Dios. Pero la fe gigante es diferente. La fe gigante sigue declarando, sigue bendiciendo, sigue diciendo lo que Dios ha dicho, porque Dios es fiel. ¿Será que Dios está levantando gente así en esta iglesia? ¿Será que Dios está levantando gente aquí con una fe gigante? Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Este otro loco también. Este tipo no vio el cumplimiento de la promesa tampoco, pero él viene cargando con la promesa que fue decretada a Abraham. Y él no la deja caer en tierra. ¿Y sabe lo que él hace? Él dice: miren, yo me voy a morir también sin ver la promesa, pero yo quiero que ustedes hagan algo. Mi fe es tan grande y tan robusta en Dios que yo quiero que cuando llegue el cumplimiento de la promesa, ustedes no dejen mis restos aquí en esta tierra, porque aún mis restos tienen que terminar de descansar en una tierra de libertad, en la tierra de la promesa, en la tierra de la bendición. No me dejen en la tierra de esclavitud aún muerto. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Fe qué? ¿Fe qué? Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Algo más que me impacta. Atención, padres. Hay un edicto para matar a todos los varones, pero cuando el muchacho nace,
Esos papás que tienen una fe gigante, que están en esclavitud, dicen: esto es demasiado lindo, este bebé que tengo en las manos, aquí hay demasiado propósito, aquí hay demasiado grandeza, lo puedo ver en la fe. ¿Cuánta gente tiene la capacidad de ver en medio de la esclavitud y del problema y de la escasez, ver la bendición de Dios en su generación? Solamente la gente que tiene fe gigante. Dice: este muchacho es demasiado lindo. Lo escondieron por 3 meses, aunque corrían el riesgo de que a ellos lo mataran. Y dijeron: ya no aguantamos más, vamos a ponerlo en una canoita y vamos a tirarlo al río, y que Dios se encargue y que haga algo, porque nosotros no vamos a entregar a este muchacho. Vamos a creerle a Dios de que Dios va a hacer algo. Mis hermanos, y quien agarra al muchacho son los mismos enemigos que quieren matarlo. Pero Dios hace algo impresionante que todavía sigue vigente para el día de hoy. Es que Dios utiliza a tus propios enemigos para bendecirte cuando tú tienes una fe gigante. Cuando tú le crees a Dios, Dios va a utilizar esos enemigos, esa gente que se opone, para llevar a cabo el cumplimiento de Dios. Pero hay que tener una fe gigante. Hay que creerle a Dios, hay que cruzar la línea, hay que arriesgarse, hay que arrojarse. Y aquí hay una mujer que yo admiro mucho. Y es la prostituta Rahab, que dice que por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Le cuento un poquito de Rahab. Rahab, su oficio era prostituta, como dice la Biblia, era una mujer pagana. Pero cuando llegan los espías a reconocer la tierra, Rahab percibió algo inusual, percibió algo importante. Y vamos a entrar a Rahab en el mismo grupo que Abel, y vamos a entrar a Rahab también en el mismo grupo al que le mencioné ahorita, que el ladrón de la cruz. Mire, la fe, la oportunidad para creer, se presenta con mucha rapidez. Diga conmigo: mucha rapidez. Es un asunto de o lo tomas o lo dejas. A todos se nos da la oportunidad de creer, a todos. Pero pasa tan rápido la oportunidad que uno tiene que agarrarse de ella. Esta mujer, llegan estos espías a explorar la tierra, y ella los ve y dice: aquí hay algo inusual, yo me voy a unir a este equipo, yo me voy a unir con esta gente. Y a unirse con esta gente estaba arriesgando su vida, se estaba oponiendo a su tierra que los soldados buscaban para matar a esos espías, estaba renunciando a todo su entorno, pero por fe. Diga conmigo: por fe. Por fe ella le dio la espalda a ese mundo de pecado. Por fe ella le dio la espalda a ese mundo de falta de fe, y entró en la promesa y vino a ser parte de la genealogía de Jesús según la carne. Entró en el propósito porque abrazó la fe, porque se arrojó a la fe. Esto es importante. Yo no sé a quién Dios le habla en el día de hoy y le está diciendo: tus oportunidades es posible que no sean muy vastas, ya a lo mejor se te están acabando. Y has escuchado palabras y palabras y palabras, pero sigues negociando con eso. Y te doy la oportunidad de entrar en esa línea de fe gigante, pero sigues jugando con eso. Dios te dice: no juegues más con ese asunto. Abraza la fe. No todos van a tener la misma oportunidad que los ladrones de la cruz. Hay gente que se cree que va a tener la misma oportunidad que los ladrones de la cruz. Hay gente que cree que va a tener la oportunidad de estar enganchado en un madero y de ver a Cristo y tener la oportunidad de aceptar al Señor. Eso es alguna gente. Hay gente aquí que va a morir de muerte repentina. Ay, se asustaron ahora. Tito el profeta ahora. Hay gente que va a morir de muerte repentina y que no va a tener chance. Y que Dios le está diciendo: arregla tus papeles, como dice Juan Luis Guerra en una de sus canciones. Arregla tus papeles, decídete, toma la decisión, créeme, deja de estar jugando con el asunto. Me llama la atención de esta porción es que después de nosotros mencionar a toda esta gente,
Dice el 39 que aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos, diga conmigo, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Y por qué están ahí? ¿Y por qué aparecen como héroes de fe si ni siquiera vieron lo que Dios les prometió? Y dice el 40, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y me devuelvo al 13 y dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos, a lo lejos, y confesaron, oiga la fe de esta gente. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Se desconectaron de ese pasado y se conectaron al futuro de Dios. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Diga conmigo, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Dios no se avergüenza de esa gente que tiene una fe gigante. Yo no sé si usted recuerda hace 2 semanas que hablamos acerca de Abel, que dice que ofreció un mejor sacrificio delante de Dios que Caín. No sé si se acuerda de Enoc, que tenía una fe a tal nivel que lo llevó a caminar con Dios y no vio la muerte. No sé si se acuerda de Noé, que duró aproximadamente 100 años construyendo un arca en medio de burla, en medio de toda clase de cosas en contra de él, pero creyó. No sé si recuerda a Abraham, que al principio del mensaje hablamos de la historia de Abraham, de cómo le creyó a Dios. Todas estas personas, mis hermanos, experimentaron la mano de Dios a su favor, pero la promesa mayor, diga conmigo, la promesa mayor, nunca la vieron realizarse. Nunca. Sin embargo, se mantuvieron creyendo, murieron creyendo, no abandonaron su fe. ¿Cuál es la promesa mayor? La patria celestial. ¿Cuál es la promesa mayor? El cielo nuevo, la tierra nueva, el gobierno de Dios, vivir por la eternidad con Jesús. Mire, si no se lleva nada, llévese lo que le voy a decir ahora. A veces nosotros nos acostumbramos a una fe muy chiquita. ¿Cuál es la fe chiquita? Vamos a decir que llega hasta aquí. La fe chiquita es sanidad divina. La fe chiquita es la restauración de mi matrimonio. La fe chiquita es el aumento. La fe chiquita es la fe para la casa. La fe chiquita son todas esas cosas. Entonces nos pasa como a las baterías antiguas. ¿Usted sabe cómo le pasaba a las baterías antiguas? Yo no sé si todavía es así, los tecnólogos, díganme, los tecnológicos. Que las baterías anteriormente te decían, la primera carga tiene que ser full power. Porque si la primera carga no es full power, a partir de ahí, cada vez que lo cargue, la carga que él va a recibir va a ser basado en la primera carga que recibió. ¿Entendieron eso? Si lo cargas mal, la pila no se va a desarrollar y siempre va a llegar hasta ahí. Eso escuchaba yo no sé si eso es cierto, pero eso escuchaba yo con las baterías viejas. Y así mismo pasa a veces con la fe, que hay una fe que está basada en acontecimientos terrenales única y exclusivamente. Pero oiga, ¿cuál es el peligro de esa fe? Que cuando no se sana el familiar de cáncer, la gente abandona y dice, no se dio. Cuando no se le da a la gente la restauración del matrimonio en el tiempo que quieren, dice, Dios no se mueve nada. Ese profeta que me dijo, lo que me habló fue mentira. Eso no se da, eso no funciona, y abandona la fe. Pero cuando la persona
desarrolla la fe gigante. Diga conmigo, la fe gigante, que es la que yo le estoy hablando en el día de hoy, que usted lo ve ahí, las pruebas de estos tipos, que no estaban simplemente esperando acontecimientos selectos. Ellos trazaron su fe en el más allá. Ellos desarrollaron una fe para la vida eterna, de lo que a nadie le gusta hablar en el día de hoy, porque nadie quiere morirse. Nadie quiere soñar con la vida eterna. Todo el mundo lo que quiere es soñar con la casa nueva y con el carro nuevo. Todo el mundo lo que quiere es fe y que para comprar collar y comprar celular y comprar cuestiones. ¿Y qué bendita fe es esa? Es una fe anémica, es una fe débil, es una fe con fecha de caducidad, es una fe ilimitada, es una fe que no dura mucho, es una fe. Esa es una fe que no aguanta que a uno se le muera un hijo y que Dios nos libre. Esa es una fe que no aguanta un problema profundo matrimonial. Esa es una fe que no aguanta una humillación. Esa es una fe que no aguanta que le den la espalda. Esa es una fe que no aguanta nada. Esa es una fe que no te va a llevar hasta el final. Yo me he parado aquí en el día de hoy y siento que Dios me ha dicho que te diga que Él quiere que tú desarrolles una fe que te lleve hasta el final. ¿Cuántos años tú vas a durar en esta tierra? Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe, ni tú lo sabes. Pero Dios necesita que tú desarrolles una fe que te llegue hasta la meta. Que digas como Pablo: he acabado la carrera. Aleluya. Por tanto, Dios me ha preparado una corona maravillosa porque llegué hasta el final. La fe que pasa de la raya. La fe de salvación, la fe de vida eterna. La fe del gobierno de Dios. La fe de cielo nuevo y de tierra nueva. Y usted sabe qué pasa, que esta fe gigante, ilimitada, arrastra todo esto disparate. Los arrastra. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, decía el salmista. El bien y la misericordia de Dios me sigue. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! Ahí es que está el asunto de la fe gigante. Dios te dice en el día de hoy: cruza la línea. Cruza la línea y posiciónate en el nivel de esa fe, de que un día vas a ver al Maestro, de que vas a llegar a la eternidad, de que vas a morar con Él, para que pueda decir como esos grandes hombres, como decía Pablo: si esta casa llega a desvanecerse, refiriéndose al cuerpo, en Dios tengo una casa que no falla y que no se desmorona. Una fe que no depende de acontecimientos, y que celebra los acontecimientos y que le cree a Dios, y de que declara sanidad y que le cree a Dios, porque Dios es todas esas cosas. Pero mi fe está más allá. Yo no voy a altercar contra Dios, yo no voy a discutir con Dios porque algo no se dé en esta tierra. Voy a decir como: oh Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito.